Bienvenidos a este recóndito espacio de la web, al que llegáis de a cuentagotas en busca de vuestro destino, porque el saber está reservado solo para unos pocos. Gracias por estar aquí. Yoroshiku onegai itashimasu. Luego de 3 meses cumplidos de misiones, llegó hora de abordar un tema del que escucháis demasiado, sabéis muy poco: la piratería intelectual. Para poder abordarlo, hoy me dedicaré solo a localizar sus orígenes en la historia. Para ello, antes conviene aclarar que por piratería moderna nos referimos a la muy mala costumbre de copiar indebidamente piezas protegidas por derechos intelectuales. Esta acepción es una metáfora romántica sobre los piratas reales, principalmente aquellos asimilados a los corsarios de la Inglaterra del siglo XVI, pero cuya existencia se remonta a los principios de la historia de la humanidad, principalmente con auxilio de navíos. Como todos saben, los piratas se aventuraban al mar para saquear bienes de otras embarcaciones que interceptaban y, en menor escala, hacerlo sobre poblaciones costeras más bien pequeñas. La idea que estaba subyacente en sus actividades es la de hacerse un beneficio quitando la riqueza o bienes de otros, considerados originalmente como legalmente obtenidos. Por esta razón, la práctica de la piratería es análoga a la de un delito y por extensión se aplica de igual modo a la piratería intelectual. La piratería consiste en copiar, por medios analógicos o digitales, una obra original o reproducción autorizada en otra replicada, casi siempre de igual o menor calidad. Me atrevería a asegurar que cualquiera que lea esto sabe exactamente de lo que hablo, sin por eso acusar a nadie. Como hoy no profundizo sobre qué son los derechos intelectuales, retomaré ese tema alguna próxima vez. Digamos por ahora que una obra que tenga explícita la nota de derechos reservados o la atribución de Creative Commons del modo exacto en que se debe compartir, tiene restricciones severas respecto de su copia no autorizada. Esto no es un impedimento para quienes, amparados por el anonimato, lucren con las réplicas no autorizadas. Puede que mencionen el caso de estudiantes que se sirven de copias parciales sobre libros sin intención de comerciar con ellas. Pero por favor, no olviden que alguien ganó con la producción de esa copia en algún momento. Ahora bien, es creencia popular que esta práctica de piratería intelectual, a diferencia de la naval, es más bien reciente. Aquí entonces es donde aporto con una prueba que esto es también una práctica muy antigua, basada en un documento histórico medieval que se titula El Conde Lucanor. Como todos saben, El Conde Lucanor es una obra narrativa de la literatura castellana medieval, escrita entre los años 1331 y 1335 por don Juan Manuel, príncipe de Vilhena y nieto del rey Fernando III de Castilla. Su título completo y original en castellano medieval es Libro de los Ejemplos del Conde Lucanor et de Patronio. Compuesto por 5 partes, la más conocida es una serie de 51 ejemplos o cuentos educativos en moral tomados de varias fuentes, como Esopo y otros clásicos, así como de cuentos tradicionales árabes. La historia del Deán de Santiago y el Mago de Toledo, del cuento 11, tiene semejanzas con cuentos tradicionales japoneses. Y la historia de una mujer llamada Doña Truana, el cuento 7, similar al cuento de la lechera, pero ligeramente variado, ha sido identificado por Max Müller como originado en el ciclo hindú Panchatranta.
Por si no lo sabían, así lo dice Wikipedia. Este texto, al igual que todos los códices medievales, se escribían y reproducían a mano. Al no haber imprenta, era el único modo de hacerlo. Eso hacía que cada volumen fuera muy raro de encontrar y sumamente costoso. Tenerlos era un lujo que solo se podían dar los soberanos y nobles de la época, además del clero, que se autoproclamaba guardián del saber. Guardián o carcelero, bien, algo por el estilo. Tal era así que no faltaron quienes se tentaran de acceder a ellos y realizar sus propias reproducciones para venderlas. Esta tarea de piratería intelectual primigenia no estaba al alcance de cualquiera. Saber leer, y más todavía el saber escribir, era un ejercicio reservado para monjes, copistas, que eran hombres del clero que copiaban sin saber leer ni escribir, para evitar que se difundan a voz textos prohibidos, algunos nobles versados en letras y escribas letrados, aunque estos últimos rara vez accedían al libro de textos y se los destinaba más bien a tareas documentales y de correspondencia. Ya sabemos entonces dónde podríamos encontrar los primeros piratas medievales de libros, pero no ese es el detalle que nos interesa ahora. La pista de que esto ocurría ciertamente la tenemos en un título en especial de esos libros antiguos, y quizás uno de los primeros en aclararlo. Justamente el del título que nos ocupa aquí, el Conde Lucanor, que nos ha llegado paradójicamente a través de copias, y probablemente todas ellas piratas. Tal es así que cada capítulo o cuento moralizante tiene al final una referencia copiada textual del original que dice: y la historia de este ejemplo es esta que se sigue. Esta oscura referencia se supone hoy en día que correspondía a una ilustración que acompañaba a cada cuento al pie del mismo y que en las copias eran ignorados por los escribas. Por supuesto que eran escribas y no ilustradores en la mayoría de los casos, así que copiaban solo el texto ignorando cualquier dibujo. Esta es la razón principal por la que se supone que solo nos han llegado reproducciones del libro y el original ilustrado se encuentra actualmente extraviado o definitivamente perdido. Ahora bien, una vez aclarado el tema de que tratamos solo con reproducciones, podemos prestar atención a la introducción del texto que leeré textualmente en su versión medieval. Es muy revelador de lo que intento demostrar aquí. Veamos qué decía el anteprólogo. Este libro fizo don Joan, hijo del muy noble infante don Manuel, deseando que los hombres hiciesen en este mundo tales obras que le fuesen aprovechosas de las honras y de las faciendas de sus estados, y fuesen más allegados a la carrera porque pudiesen salvar las almas. Él puso en el ejemplos más aprovechosos que el sopo de las cosas que acaecieron, porque los hombres puedan hacer esto que dicho es. Él sería maravilla si de cualquier cosa que acaeza a cualquier hombre no fallare en este libro su semejanza a que acaeció a otro. Es porque don Joan vio, él sabe que los libros contense muchos errores en los trasladar, porque las letras semejan unas a otras, cuidando por la una letra que es otra, escribiéndolo mudase toda la razón, por aventura confondese en lo que después fallen aquel escrito, pone la culpa al que hizo el libro. Es porque don Joan se receló de esto, ruega a los que leyeren cualquier libro que fuera trasladado del que él compuso, o de los libros que él hizo, que si fallaren en alguna palabra mal puesta, que no ponga la culpa a él,
basta que venda el libro, mismo que don Joan Fiso, que es heredado en muchos lugares de su letra. En los libros que él hizo son estos que él ha fecho hasta aquí: la crónica abreviada, el libro de los sabios, el libro de la caballería, el libro del infante, el libro del caballero, el del escudero, el libro del conde, el libro de la casa, el libro de los engueños, el libro de los cantares. Estos libros que están en el monasterio de los frailes, predicadores que él fizo Peñafiel. Pero desde que vienen los libros que él fizo, por las menguas que en ellos falharen, no ponga la culpa de su entretención, mas póngala a la mengua de su entendimiento, porque se atrevió a se entremeter, a hablar en tales cosas. Pero Dios sabe que lo hizo por intención, que se aprovechasen de lo que él diría a las gentes, que no fuesen muy letrados ni muy sabidores. Él, por ende, hizo todos sus libros en romance. Por esto es señal acierto que lo hizo para los leigos de no muy grande saber cómo lo es él. Desde aquí adelante comienza el prólogo del libro de los ejemplos del conde Lucador, el de Patronio. Bien, este anteprólogo, tan meticulosamente detallado en su intención y como introducción que anticipa el propio prólogo del libro, viene a advertir sobre las fallas que pueden suceder por la copia manual de los sucesivos textos. Esto, si bien podía ser una práctica local para replicar el libro, el autor era plenamente consciente que una vez liberada la primera reproducción, la cadena de copias y copias de las copias llevaría inexorablemente a la acumulación de errores, algo de lo que tanto cuidaba en su obra original. Muy lejos estaba el concepto de propiedad intelectual por aquella época. Realmente la vocación del autor era legar un conocimiento para ser aprovechado, disfrutado por el pueblo común y corriente. No existía el concepto tan norteamericano del bestseller, el tratar los libros como producto de consumo o un elemento del cual una persona pudiera ser un modo de ganarse la vida. Pero más que todo, era la imposibilidad de pensar siquiera en la protección de los derechos de reproducción. Sin los medios y la rapidez de distribución como las que contamos en la actualidad, nadie era capaz de pensar en un reclamo entre castillos y nobles por copiar un libro sin autorización ni control del autor original. No obstante ello, el autor del Conde Lucador, considerando su obra muy preciada, intenta advertir como modo de protección y afirmación de sus derechos que si la copia fuera de su control, fuera mala, no sería su responsabilidad. Esto es lo más cercano a la declaración de derechos intelectuales sobre un texto, el derecho a la protección del material escrito y el más antiguo del que se tenga en conocimiento. La invención de la imprenta en 1450, muy posterior a esta época, inició una nueva era en el que la producción en serie de libros ganaba en tiempos de creación y masificación. Así comienza el concepto de producción de libros como bienes, a que comenzaba a ser redituable imprimir libros para beneficio de la imprenta y dejando de lado al autor, obviamente. Los autores de libros asistieron entonces a una comercialización que prácticamente los dejaba fuera de circuito. Ningún autor pensaba en ganar dinero de su obra por entonces. Eso vino bastante después. Pero paralelamente a la invención de la primera imprenta, en simultáneo comenzaron las primeras explotaciones financieras y de lealtades. No más decir que Gutenberg fue despojado de su invento y murió en la pobreza sin poder aprovechar el beneficio de su propia creación por un mal cálculo de préstamos y cumplimiento de deudas. En las siguientes emisiones seguiremos repasando qué sucedió en adelante con el tema principal que nos ocupa, el de la piratería.
aunque quedó bastante bien definido el carril por el que se desarrollaría. Esperando entonces que leáis mis libros en sus ediciones originales y que podéis conseguir en tiendas en línea de lulu.com y Amazon, no solo estaréis mostrando un reconocimiento por el autor cercano al afecto, sino que también ayudaréis a minimizar la piratería que tanto afecta a los creadores actualmente. Agradeciendo que hayáis compartido estos preciosos minutos de vuestro tiempo, mi ayudante Arquímedes y yo, el humilde eremita JBI, nos despedimos hasta una próxima emisión, sin antes decir una vez más que si os quedan dudas, preguntad.